Bienvenido, bienvenida a una cita contigo. Soy Ana González y te doy la enhorabuena por regalarte este tiempo para ti. Hoy me acompaña Carlos Sesmero, compañero en el Vivero de Empresas, donde ambos tenemos nuestra oficina. Él es logopeda, experto en rehabilitación y entrenamiento de la voz, docente en el máster Neurologopedia impartido por Formando Cerebros y ayuda a sacar el máximo partido a una herramienta que todos tenemos y utilizamos a diario, la voz, para que sea nuestra aliada en cualquier área de nuestra vida, especialmente en aspectos personales, de ocio y sobre todo profesionales. Carlos trabaja en la rehabilitación y entrenamiento de la voz con todo tipo de personas que lo necesiten o deseen, pero especialmente cuenta entre sus clientes con cantantes, conferenciantes, presentadores, narradores, actores de doblaje y locutores. Es un placer para mí estrenar en esta cuarta temporada de Una cita contigo mi nuevo estudio de grabación con Carlos, tratando además sobre un tema en el que ambos trabajamos, es decir, desde diferentes perspectivas, él como logopeda y yo como psicóloga y coach, nuestra voz. Totalmente. Así que bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, tenía muchas ganas de por fin llevar a cabo la entrevista que estuvimos comentando, ¿no? Y, pues bueno, a tu disposición. Pues cuéntanos primero, en primer lugar, ¿por qué debemos prestar más atención a nuestra voz? Nuestra voz es nuestra herramienta fundamental de comunicación. ¿Qué ocurre? Que por el motivo que sea, la voz la damos por hecho. Porque si tengo algún tipo de dificultad, al día siguiente la dificultad va a ir desapareciendo, a los 2-3 días vas a volver a tener tu voz normal. En el momento en el que eso se genera un círculo vicioso de repetición, se corre el riesgo de tener una patología, con o sin lesión. Y es aquí donde nos damos cuenta, como coach también lo sabrás, que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Claro, es normal, ¿no? También lo hablaba con el compañero Francisco de Fisiotemae, ¿no? Que acude muchas veces a nosotros cuando ya está el problema, ¿no? Sí. Y cuando ya hay algo que solucionar, cuando hay muchas cosas preventivas, ¿no? Que se pueden hacer también con nuestra voz. Por supuesto, para sí. no llegar a esas problemáticas. Entonces, cuéntanos un poquito cuáles son las problemáticas que tú sueles trabajar más. Lo más habitual son, pues dentro del ámbito de la docencia, los profesores, pues por la naturaleza de su trabajo, tienen que estar 7-8 horas continuamente hablando y a un volumen elevado, una acústica que no suele ser la mejor porque hay mucho eco, hay mucho ruido ambiente. Entonces, los docentes y junto con los entrenadores personales son los profesionales que más sufren este tipo de patologías, ¿no? Después, bueno, dentro del ámbito del profesional de la voz están los que yo llamo los atletas. Los atletas son los actores de doblaje, los cantantes, los locutores, los que, bueno, son prácticamente artistas y tienen que tener su voz en perfectas condiciones para desempeñar su trabajo. Un docente se puede permitir el lujo de no tener su voz al 100% mientras su voz sea relativamente funcional. Un actor de doblaje no. Claro. Su herramienta principal de trabajo, así que no puede fallar. Y entonces, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo como logopeda y rehabilitador y entrenador de la voz? Consiste fundamentalmente en modificar los patrones de ejecución vocal. Es decir, nosotros damos una orden a nivel cerebral a nuestra laringe y a nuestros músculos de la voz y en general del habla, del lenguaje, y por el motivo que sea, esa orden vamos a llamar que es, bueno, da una orden al músculo que ejecuta una acción demasiado intensa, por norma general, ¿vale? Esto se llama una disfonía por hiperfunción. ¿Qué ocurre? Esa hiperfunción mantenida en el tiempo es lo que genera la patología de la voz. En la mayoría de los casos hay patologías de la voz que pueden venir por otras diferentes causas, pero en la mayoría de los casos la típica persona docente que está mucho tiempo hablando, etcétera, suele venir con ese patrón. Entonces, desechamos todo lo que hay a través de diferentes técnicas y empezamos a construir algo totalmente distinto, pero lo más importante, una voz
que le identifique a esa persona. Claro, que encuentre también su propia voz, ¿no? Y que dentro de eso, que no la fuerce o que aprenda, ¿no?, a cómo utilizarla para, pues eso, no quedarse sin voz o ronco, no sé qué es lo más típico que tú te encuentras, me imagino que serán estos casos. Sí, es lo más habitual. Al fin y al cabo, bueno, como digo, teleoperadores, por ejemplo, dentro del mundo del ámbito de los call centers, etcétera, yo también he trabajado en un call center y el ambiente de trabajo, o sea, no el ambiente, sino lo que es el contexto es bastante poco amable para el uso de la voz. Suele haber compañeros al lado tuyo hablando a un volumen alto. En ocasiones también se pone música como para amenizar un poquito la jornada laboral. Y bueno, entre eso, que no tienes retorno de tu propia voz, en muchas ocasiones tampoco escuchas bien a la persona que tienes al otro lado del teléfono. Se juntan muchísimos factores que no son nada favorables. Cuéntanos, ¿qué mitos son los que se deben derribar, ¿no?, de la voz? Tú, por ejemplo, en tu Instagram, que se corra la voz. Sí. Que, por cierto, ese nombre para tu Instagram, si nos lo puedes explicar antes de entrar ahí en los mitos. Pues mira, que se corra la voz surge de precisamente la idea de lanzarme a redes sociales y volcar en un primer momento. Simplemente la idea surgió por divulgación, por llevar a las redes sociales, acercar el conocimiento científico que yo tenía de la voz a personas que se quisieran interesar por él. Y entonces no fue una ocurrencia mía. De pronto estamos debatiendo sobre posibles nombres, ¿no?, con otros compañeros, y surgió la idea, una compañera que dijo: que se corra la voz, tengo tu nombre, que se corra la voz. Y lo escuché y dije, no. Y después dije, pues sí, es el nombre. Y desde entonces es mi seña de identidad. Sí, además es muy divertido, es muy ilustrativo, sí. Aprendemos muchísimo de cosas. Por ejemplo, el otro día yo veía, ¿no?, uno de los reels que tienes, decías, procura no hablar por el manos libres del coche, ¿no? Y yo, además, es que muchas veces estoy con mi marido, que él me llama, y también veo que eso fuerza mucho, ¿no?, sí, la voz. Entonces, cuéntanos, por ejemplo, esos mitos que hay que derribar y algunos de esos consejos que también nos has dado en tu Instagram, pues para gente de pie de calle. Pues mira, yo suelo dar 3 consejos fundamentales. El primero es, aunque suene, bueno, de perogrullo, pero beber 2 litros de agua. Ajá. Eso sirve para todo, además, siempre. Para la salud en general, esto no debe faltar. Los 2 litros de agua, además, en el caso de la voz, no sirven de nada si tomas 1 litro de agua por la mañana y 1 litro de agua por la noche. Para la voz, lo más interesante es tomarlo a lo largo del día, de forma progresiva. Eso es. Porque es como se mantiene de forma regular la hidratación general del cuerpo, que es la que depende la hidratación al final de los pliegues. Entonces, lo primero, beber agua durante todo el día y alcanzar los 2 litros a ser posible. Después, consejo general, en general, estar evaluando constantemente a qué volumen estamos hablando. Ajá. Normalmente, en este espacio maravilloso es un remanso de paz, pero fuera de nuestra zona más cómoda, en muchas ocasiones estamos utilizando la voz a un volumen muy, muy superior al que deberíamos, por salud, estar utilizando, ¿no? Y lo ves súper fácil en ambientes como salgo a cenar un viernes por la noche y ni siquiera puedo mantener una conversación, porque hay tal nivel de ruido. Claro. Sí, sí. En un restaurante, o ya no hace falta que te metas en una sala de música y demás, sino simplemente menos. En un restaurante muchas veces es casi imposible, como no sea la persona justo que tienes al lado. Totalmente. Y a raíz de empezar a estudiar la voz, me he dado cuenta que además ese tipo de estímulos tan intensos a mí, por ejemplo, me generan mucho disconfort, no me gusta nada. Y en muchas ocasiones estoy
relativamente, no a disgusto, pero sí que estoy incómodo en este tipo de situaciones, y es precisamente ya, la voz es como la consecuencia, pero no me daba cuenta de que estaba incómodo, eso me generaba una reacción en mi cuerpo, y además utilizaba la voz con esa reacción y utilizaba la voz en un volumen mucho más alto del que debería. Entonces se incrementa el posible daño que se pueda generar. Sí, entonces cuidar también los entornos donde también nos encontramos más a gusto, ¿no? Procurar potenciar esos entornos, y cuando no estamos también totalmente a gusto, decir, bueno, pues voy a cuidar mi voz, ¿no? O hacer más pausas, o para no tener que elevarla tanto y después quedarme sin voz al poquito rato. Totalmente. De hecho, a mí siempre me gusta como dar alternativas y no es una lista de cosas que no hacer, sino justo al revés, una lista de cosas que sí puedes hacer. Y una de las alternativas cuando estás en este tipo de ambiente, en muchas ocasiones se intenta pues hablar sobre la otra persona y hay una escalada de ruido. En ese momento, cuando quiero intervenir o creo que puedo aportar algo a la conversación, me callo. Y hasta que el resto o la persona a la que me dirijo no termina su intervención y de verdad está dispuesto a escucharme, no lo voy a hacer, porque ¿para qué? Si estás simplemente diciendo, o sea, deseando que yo acabe para poder intervenir tú. Termina y cuando tú quieras, me escuchas. Y es en ese momento en el que se rompe por completo esa dinámica, se baja todo y se empieza a tener una conversación mucho más amigable o claro, cómoda. Realmente, bueno, sería una de las reglas, ¿no? También para una escucha activa, por supuesto, que deberíamos de practicar siempre. O sea, que esperar a que la otra persona, ¿no?, acabe. Lo que pasa es que a veces hay personas que podrían estar eternamente. Sí. ¿También te habrá pasado? Sí. Bueno, y por ejemplo, lo de no hablar por el manos libres del coche. Vale. Porque ya podéis ver su reel, pero bueno, a ver, que nos haga aquí un poco de explicación. El coche ya de por sí no nos damos cuenta porque estamos muy acostumbrados, pero hay un nivel de decibelios alto de base en el coche. Es verdad que los últimos coches más modernos, tal, como tienen un poquito de aislamiento y tal, pero por norma general hay un nivel de ruido alto. Ya partimos de esa base. Siguiente, el manos libres no tiene... Necesitamos ponerlo como bastante alto para poder escuchar en condiciones a la otra persona, y al tener que poner el volumen bastante alto, nosotros tenemos la sensación de que tenemos que hablar a ese mismo volumen, de forma inconsciente, porque es el input que yo estoy recibiendo, pues me tengo que amoldar a esa situación. Sí, entonces, sí. De forma inconsciente ya de por sí partimos de un volumen alto, simplemente por el hecho de utilizar el manos libres. Estamos en el coche, hay más ruido, por lo tanto, voy a tender de forma natural a sobreponerme a ese ruido. Ya van dos motivos por los cuales elevar el volumen. Es por eso por el que hablar por manos libres no es la opción quizás más saludable con respecto a la voz. Y por último, al estar en multitarea, que es verdad que conducir, pues bueno, es algo que tenemos ya por rutina muy fácil, pero no estás prestando atención a cómo estás utilizando tu voz. Al no prestar atención a cómo estás utilizando tu voz, ni siquiera al mensaje al 100% que estás transmitiendo, el uso que vas a hacer de tu voz no eres plenamente consciente. Por lo tanto, probablemente también eleves un poquito más el volumen. Y hay tres motivos por los cuales puedes estar elevando el volumen. Lo que es aplicar la consciencia a todo lo que hacemos, Total. También al uso de nuestra voz. Total. Y bueno, y ya si suena encima además el GPS que te está indicando el navegador, la otra persona está escuchando más el GPS que a ti, es mejor esperar, ¿no? Tú recomiendas, y cuando se puede hacer una parada, una pausa, llamar. Exacto. Y mucho mejor, la comunicación mejora. Por ejemplo, los problemas de la voz nos pueden acarrear problemas de otro tipo, por ejemplo, pues no sé, dolores de cabeza, migrañas o cualquier otra disfunción a nivel de salud. ¿Eso está comprobado? ¿Hay alguna correlación? No hay una correlación directa, esto ya fuera de la ciencia ya voy a hablar de forma personal, esto ya es opinión, pero sí que hay cierta relación, bueno, lo que sí hay relación es dificultad de la voz con estrés.
Ajá. Y no se sabe bien si causa o consecuencia, o ambos. Lo más probable es que el estrés esté jugando un papel bastante intenso dentro de la problemática de la voz. La voz nunca se debe, las dificultades de la voz nunca se deben a un solo factor, siempre son varios, pero el estrés es un factor predominante. Entonces, ese estrés se ve incrementado porque yo no me puedo comunicar de forma funcional, porque veo que estoy dejando de hacer cosas por cuidar mi voz, pero en el momento en el que dejas de hacer cosas que quieres por cuidar tu voz, no te estás cuidando a ti, por lo tanto, indirectamente no estás cuidando tu voz. Claro, por eso es algo que se puede trabajar de forma mucho más holística, Total. ¿no? Y que, por ejemplo, yo como psicóloga y coach también trabajo y entreno, ¿no? Que ellos encuentren su propia voz, que ellos comuniquen realmente lo que quieren expresar, que sean coherentes, en fin. Esto se puede abordar desde muchas perspectivas, Total. pero hay que prestarle atención. Y desde tu ámbito profesional, ¿cómo podemos tener una voz sana, fuerte? ¿Cómo podemos encontrar nuestra propia voz? Muy buena pregunta. Ojalá una receta mágica que La pudiéramos varita dar, mágica. claro, ojalá. Cada persona, bueno, en el momento en el que va explorándose, va autoconociéndose y va viendo, pues, si su voz, punto número uno, le identifica. Ajá. Esto es, yo siempre digo que voz es emoción e identidad, son las dos cosas juntas. Cuando hay algún tipo de conflicto en alguno de los dos, ahí ya podemos estar hablando de que hay una disfunción y por tanto algún tipo de problema de voz, ¿no? Entonces, lo primero, si tu voz te identifica. Tu voz te identifica, ¿te encuentras cómodo comunicando? ¿Te gusta tu voz? No la típica pregunta de ¿te gusta tu voz cuando escuchas un audio? Eso es otro... Sí, porque ahí la mayoría dicen, no me reconozco. Claro, y es normal que no te reconozca. Ahora si quieres apuntamos sobre eso, ¿por qué? Pero va más allá. Tú cuando te escuchas, estás de acuerdo con lo que estás diciendo, no con el mensaje, sino con la forma. Y a partir de ahí, empezar a indagar. Retomando la pregunta que me he ido un poquito, ¿cómo tener una voz sana y fuerte? Depende muchísimo de, punto número uno, cuál es tu carga vocal a nivel diario. Ajá. Porque no es lo mismo tu carga vocal que la carga vocal de un actor de doblaje, que la de un teleoperador, que la de un docente, que la de un deportista. Cada uno necesita unas características en su voz, una flexibilidad, un rango tonal, una resistencia en ciertas frecuencias porque voy a necesitar esas frecuencias para X cosa. Entonces, depende muchísimo de cada persona. Mi consejo fundamental, dejar a un lado los remedios de la abuela. Los mitos, ¿no? De lo que hablábamos. Por ejemplo, Miel y el limón, huevo. miel y limón, huevo, caramelos, todo esto que, punto número uno, cuando deglutimos miel con limón o un caramelo o lo que sea, eso no pasa a través de los pliegues, por lo tanto, ya partiendo de ahí, el efecto que puede llegar a tener es bastante ínfimo. Pero es que además el efecto que puede tener es que a nivel de estructuras superiores de garganta tengas como unas sensaciones distintas. Y eso es lo que nos hace a nosotros creer que nuestra voz mejora, pero simplemente porque nos da un frescorcito, porque tenemos una sensación distinta o porque tenemos un poquito más calentito la faringe, que es la estructura que está superior a la laringe. Bueno, entonces, ¿qué ejercicios, por ejemplo, podemos comenzar a realizar para tener esa voz, pues eso, para nuestro día a día, aunque no sea a nivel profesional, ¿no? Pero Vale. tener una voz pues más fuerte, más sana, más entrenada, que nos acompañe desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pues mira, dos cosas fundamentalmente. Una, ¿cómo detectar que puedo mejorar mi voz? Lo primero es, si a lo largo del día notas que tu voz se cansa, como que va en declive o cambia, por el motivo que sea, cambia el timbre o lo que sea, es en ese momento cuando te debes plantear, aquí hay algo que quizá pueda mejorar, ¿no? Y explorar los motivos por los que puede estar ocurriendo eso. Uno de los motivos puede ser como la falta de hidratación externa. Ajá. ¿Vale? Hay dos tipos de hidratación. Está la hidratación interna, que hemos comentado con el tema del agua, y está la hidratación externa. La hidratación externa, al igual que ocurre con la piel, cuando nos mojamos,
se puede ver afectada por aires acondicionados, ventiladores, cualquier tipo de agente que baje la humedad relativa del ambiente. Al igual que cuando tenemos la piel mojada, ¿cómo nos secamos? Aparte de una toalla. Cuando hay viento en la playa nos secamos al instante. ¿Por qué? Porque es el viento el que hace que la humedad desaparezca, ¿no? Con el aire acondicionado y el ventilador pasa lo mismo. Y este puede ser uno de los motivos por los cuales nos veamos obligados a tener que forzar nuestra voz. Y como consecuencia que nuestra voz se canse, etc. ¿Cómo lo podemos paliar? Nebulizador. Como un humidificador, ¿no? Sí, es prácticamente el mismo método. Es un dispositivo que rellenas con suero fisiológico, no se rellena con agua. Y lo que hace es atomizar, hacer gotitas muy pequeñas a través de ultrasonido. No lo hace con temperatura. ¿Por qué nebulizador y por qué no baos con agua caliente? Porque al igual que cuando te haces un esguince de tobillo, te pones hielo, porque el hielo, el frío, es antiinflamatorio, y no te pones calor, porque el calor es vasodilatador y aumentaría la inflamación. Si estamos ya inflamados y le metemos baos, que vienen a una temperatura bastante elevada, la inflamación va a ir a más. Y en lugar, sí, vamos a tener quizá una sensación, volvemos a lo mismo, relativamente positiva porque tenemos la garganta caliente, y además lo típico de la abuela, del caldito caliente, garganta caliente, y entonces todo se soluciona. Claro, pero nada más lejos del efecto fisiológico que provoca. Y es por eso por lo que mi apuesta con respecto al nebulizador. Vale, y esto, por ejemplo, ¿lo podemos comprar dónde? En Amazon. En Amazon mismo. Cualquier tienda, incluso en algunas farmacias también lo venden. Y nos recomiendas tenerlo y usarlo a lo largo del día para hidratar, ¿no? Sí, sobre todo en ambientes un poquito más secos, cuando nos notemos que tenemos la voz seca, la garganta seca, que hay algo, sequedad. Empieza un poquito la carraspera, ¿no? Y esto que nos lo pondríamos, sí, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tiempo? En pautas normalmente a demanda, pero no sobrepasar los 3 veces al día, 10 minutos cada vez. Vale. ¿Y cómo nos lo pondríamos? Se encendería, directamente ves que suelta como ese vaho, y respiramos normalmente. ¿Durante cuántos minutitos? Como mucho 10 minutitos, 3 veces al día. Vale. O sea, esto es una herramienta que a lo mejor es muy interesante para todos los que además su herramienta de trabajo es la voz. O sea, ya no solo para cualquier persona, ¿no? Pero especialmente supongo que la recomendarás a personas que trabajan con su voz. Por supuestísimo. Nebulizador y especialmente, incluso no tanto profesionales de la voz, pero, bueno, por supuesto, pero personas que vivan en ambientes como puede ser Madrid, secos, como puede ser Zaragoza, efectivamente, o ambientes muy secos o con contaminación que no son absolutamente nada favorables para la voz, simplemente respirando, saliendo a la calle y respirando. Ya. Bueno, ¿algún truquito o consejo más para nuestra voz que nos quieras recomendar en general? Consejo. Porque yo te voy a preguntar ahora especialmente para los podcasters, los creadores de contenido, en fin, que nos des consejitos ya un poco para más del ámbito profesional de los que trabajamos con la voz. Vale, aquí sí que es cierto que hay, partiendo siempre de la autoobservación, volvemos a lo mismo, ver en qué momento quizá puedo necesitar algo más o mi voz puede aportar algo más a mi trabajo. En el caso, por ejemplo, de los podcasters, de locutores, de personas que tienen que estar hablando durante bastante tiempo, la herramienta fundamental que tienen es su voz y apenas, si el podcast es quizá en formato más vídeo y tal, sí, pero apenas se pueden apoyar en otra cosa que no sea su voz. Claro. Y corremos el riesgo de que esta voz pueda ser monótona, pueda ser quizás un poquito aburrida, y las personas desconecten del mensaje que queremos verdaderamente transmitir, ¿no? Vale. Entonces, consejo fundamental. Venga, anotad. Introducir muy bien las pausas. Esto va a hacer que cuando se rompa el ritmo habitual de habla, el cerebro de la otra persona va a decir, uy, se ha parado, ¿qué ha pasado? Efectivamente. Y esto
hace que atraiga la atención, pues a lo mejor hacerlo cada 10 minutitos, algo tampoco súper exagerado, pero sí que puede ser un recurso para o cambiar de tema o darle énfasis a algo que quiero verdaderamente que quede bien remarcado. Sí, una pauta antes de esa frase potente, ¿no? Efectivamente. Entonces, utilizar muy bien los silencios. Muy bien. Por otro lado, voy a dar un consejo también que quizá puede ser un poquito de perogrullo, pero es bajar la velocidad de habla. ¿Hablar más despacito? Sí. Fíjate. Hablar más despacio lo que te hace es, punto número 1, que te des cuenta de cómo estás utilizando tu voz. Punto número 2, aparte de darle espacio a la persona que te escucha para procesar verdaderamente lo que le estás diciendo, te da a ti espacio a pasar por cada una de las palabras y verdaderamente jugar con lo que se llama técnicamente la prosodia. Ajá. ¿Vale? Esto no es más que la entonación dentro de una frase, las variaciones de entonación que vamos teniendo, y esto, junto con las pausas, son una herramienta fundamental para atraer la atención o fijar la atención de la persona que nos escucha. Qué bueno, qué buenos consejos, los pondremos en práctica. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque yo también veo a veces como muchos podcasters o creadores de contenido como que intentan a lo mejor imitar una voz o ponerla como más grave o no sé, como cambiar, ¿no? Estos tonos y tal. Entonces, ¿cómo dices, no, esta es mi voz y es la que quiero mantener? ¿Cómo lo haces tú con ellos o cómo lo trabajas? Mira, un ejercicio que puede venir muy bien para esto son los glisandos. Los glisandos es ir dentro de tu tesitura, ir del tono más grave que puedas al más agudo que puedas. Y a partir de ese glisando y ver cómo tu voz se va modulando ahí, puedes empezar a jugar dentro de ese glisando mental donde entono cada frase. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo mi voz ahora mismo aquí, aquí, y yo quiero subirla un poquito más para tener un tono un poquito más X, por el motivo que sea. No voy a desvelar todavía porque ahora vamos a hablar también un poquito vamos a hablar un poquito sobre los diferentes tonos y qué objetivo podemos conseguir con cada uno de esos tonos. Imaginemos que yo quiero agudizar el tono, ¿vale? Estoy aquí hablando y ahora me vengo un poquito más agudo, y este agudo, ¿qué me puede permitir? Me puede permitir, 1, hacer voces distintas a la voz que yo estoy haciendo aquí ahora mismo y a la voz que yo estoy haciendo aquí ahora mismo. Esto puede generar un impacto en la otra persona que ahora comentaremos con más detalle, pero un ejercicio muy sencillo, como puede ser un glissando, si lo llevamos a la voz hablada, empiezas a explorar de qué forma puedes o hacer una frase distinta para remarcar algo o agudizar el tono para lo que quieras. Poner un énfasis. ¿No? Esto también sirve, por ejemplo, a nivel profesional. Por ejemplo, pues estás con el tema de una venta, ¿no? Para hacer un cierre o para hacer una presentación o para hacerla como más seductora o, en fin, supongo que también con eso se trabaja. Efectivamente, y aquí ya me voy a meter de lleno. En el tema, por ejemplo, una fase de venta, en las 4 fases de ventas utilizamos voces distintas. Olé, pues venga. Danos una pincelada, aunque sea. Una pincelada, venga. Por ejemplo, la primera fase es más de conexión. Esta fase de conexión, yo siempre me gusta poner el mismo ejemplo, y es Marilyn Monroe. ¿Cómo cantaba Marilyn Monroe el Happy Birthday to You al presidente? Pues bajaba un poquito el tono y le añadía aire. Esto hace, al igual que en la seducción, que puedas conectar muchísimo más fácil con la otra persona. Porque es una voz dulce, es una voz muy agradable, muy sensible, y eso es lo que le transmite a la otra persona. Esto, en la primera fase de venta, en la conexión, simplemente en la primera entrevista, sí, la toma de contacto. Eso es. Esa voz favorece muchísimo que tumbemos barreras a nivel de comunicación. Vale, está muy bien aquí visualizar a Marilyn Monroe. Total. Muy bien, entonces avanzamos y ¿qué hacemos con la voz? Tenemos como la fase más de indagación, de pregunta, ¿no? Aquí mostramos verdaderamente mucha curiosidad
¿Y cómo podemos mostrar mucha curiosidad? Preguntando lento. Y preguntando lento, pasando por cada una de las palabras y remarcando especialmente la pregunta final, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo esto te afecta en tu día a día? De verdad, cuéntame porque quiero saberlo. Sí, además acompañando, ¿no?, con el cuerpo. Siempre. Si estás en modo visual, hombre, si estás al teléfono, no, pero si estás presencial. Y si estás al teléfono también. Online. Y si estás al teléfono Mueves también. el cuerpo claro, igual. porque te ayuda a transmitirlo con tu voz. Bien, bien, bien. En el momento que terminamos la fase de indagación y vamos a la de soluciones, aquí cambia por completo. Ajá. Aquí te pones recto. Tu mensaje es directo, frases cortas y un mensaje contundente. Bien, más directivo y a lo mejor la voz un poquito más grave, ¿puede Sí, ser? un poquito más grave y sin tanto aire, sin ya ser tan amable. Porque al fin y al cabo le Sí, tienes que transmitir seguridad. Diriges Claro. hacia... Le tienes que transmitir seguridad y verdaderamente tiene que confiar en ti por lo que tú le puedes aportar. Claro que Es el momento de sentar la base. de ser firme, ¿no? Total. Muy bien. Y en el cierre volveríamos otra vez a la curiosidad y a la pregunta de ¿qué te ha parecido? ¿Cuándo quieres que empecemos? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que esto se ajusta a lo que tú buscas? Pero sin el Marilyn Monroe, ¿no? ¿Ya? No es necesario. No hace falta esos aires. No es Mira, necesario. fíjate que todo esto que nos cuentas, además de para las ventas, yo estoy pensando en las conversaciones de los papás con sus hijos, ¿no? Uf. A la hora de cualquier negociación y demás, ¿no? Entonces, Idem, es exactamente súper igual. aplicable a cualquier ámbito y con los hijos. Nos sirve también, bueno, y para la seducción, ¿qué nos recomiendas entonces? Marilyn También- Monroe al 100%, todo el tiempo. A ver, depende también del nivel de confianza, ¿no? Sí. Pero simplemente en una primera cita, hablar como un tono un poquito más cálido, bajar el volumen y añadirle como ese tonito, ese timbre un poquito con aire, Ajá. te va a ayudar a conectar de primera mano. Qué bueno, qué interesante, además, o sea, me encanta y bueno, pues si queréis profundizar más, para eso también, pues Carlos nos ofrece sus programas, Sí. sus cursos. Cuéntanos un poquito, Carlos, ¿qué servicios ofreces para trabajar nuestra voz? Pues mira, yo tengo servicios de rehabilitación para personas que tengan dificultades con su voz, que tengan una patología de voz ya establecida. Y por otro lado tengo servicios de entrenamiento de voz, el cual una persona que no tenga una dificultad como tal, pero sí que por el motivo que sea, o su voz se cansa al final de su jornada laboral y no le permite dar el 100%, o por ejemplo ahora mismo estoy trabajando con un actor de doblaje que precisa para ciertos personajes trabajar su voz en flexibilidad, también en resistencia porque hace documentales, etc. Pues por el motivo que sea, el apartado de rehabilitación es como mucho más, las personas se lo pueden imaginar mucho más, pero el apartado de entrenamiento Ajá. Va un poquito más allá de lo que nos podemos llegar a imaginar. Cada persona necesita su voz para un desempeño distinto. Y hay dos formas fundamentales de entrenar la voz. Por supuesto, todo esto llevado a su contexto profesional o su contexto laboral, Sí, el contexto adaptado de a ocio. esa persona. Lo que sea, pero siempre llevado a contexto. Entonces hay dos formas de entrenar la voz. Una es en flexibilidad y otra en resistencia. Flexibilidad es aumentar el rango cómodo. Resistencia es donde yo me esté moviendo, que mi voz me aguante todo el tiempo. Ajá. Y una va acompañada de la otra. No podemos trabajar la resistencia sin trabajar la flexibilidad. Una nos va a dar pie a otra. Porque por mucho que yo trabaje la resistencia, si yo únicamente me centro en la resistencia, a nivel muscular se trabajan distintas cosas, pero si yo únicamente me centro en la resistencia, en este rango de frecuencia, en el momento en el que yo me mueva de ahí, no voy a estar cómodo. Porque siempre estoy acostumbrado a este rango de frecuencia y estaré súper machacado aquí, sí, pero entonces te vas a limitar a que tu voz no sea flexible. Claro. Y entonces Es que trabajar ambas. aburras y etcétera. Muy bien. Muy bien, entonces trabajas de forma presencial con los clientes que pueden venir aquí a nuestro vivero de empresas, donde tenemos Efectivamente. las oficinas, y trabajas también online. Sí, de forma online también. Qué bien. ¿Y dónde te pueden contactar? Hemos dicho tu Instagram, Sí. que se corra la voz, ¿alguna red social más? O Sí, pueden a través de buscarte? LinkedIn, por ejemplo, Carlos Esmero, Otálora.
También a través de, bueno, tanto en LinkedIn como en que se corra la voz en Instagram ya tienen mis vías de contacto, mi número de teléfono, correo, efectivamente. Muy bien, muy bien. Yo quería que nos dijeras, siempre pregunto a mis invitados, ¿no? Una recomendación a modo de inspiración, tenga o no que ver con el tema que hemos hablado. Vale. Pero que nos recomiendes un libro. Solo uno. Solo uno, elige. Vale. Pues mira, por el momento en el que estoy, ahora mismo estoy terminando de leer la autobiografía de Phil Knight, el dueño de Nike. Qué bueno. Y es muy interesante porque, bueno, se pueden sacar aprendizajes de cada frase de ese hombre, es brutal. Recomiéndanos una película. Una película. A mí una película que a nivel filosófico, por lo que puede llegar a significar, me marcó mucho es Lucy. Lucy, ¿sabes de qué va? Sí, la capacidad que tenemos, ¿no? Si llegásemos a explotar nuestro cerebro al 100%, madre mía. Sí, bueno, prácticamente se convirtió en mi película favorita desde que la vi y no ha habido ninguna que la iguale a tal nivel. Muy recomendable porque, bueno, descubrimos ahí, ¿no?, las maravillas que podríamos llegar a hacer. Total. Sí. Y de hecho, pues nuestro cerebro es plasticidad pura, lo podemos entrenar, podemos hacer... Si no, no tendríamos trabajo, ni tú ni yo. A eso nos dedicamos, ¿no? Total. Entonces, ¿un viaje o lugar? Un viaje o lugar. Sí. Me gusta mucho el norte de España. A mí también. Me gusta mucho, muchísimo. De hecho, cada vez que puedo, el verano anterior fuimos a Santander. Estamos ya mirando para visitar Rías Baixas en Galicia. Te la recomiendo. El norte. Muy bien, muy bien. ¿Y una canción, Carlos? Una canción. Porque hablando de canciones, yo te he visto cantar mucho en tus redes sociales. Algo. Y nos lo recomiendas. ¿Es bueno cantar para la voz? Sí. De hecho, todo el mundo... Aquí voy a coger una frase de Joe Steele. Joe Steele es la creadora de una metodología de canto, Steele Voice Training, y tenía una frase que es: todo el mundo tiene una voz bonita. Todo el mundo. Y es cuestión de encontrarla y practicarla. Mi recomendación, cantos, y por supuestísimo. Ahora bien, nunca un canto, por eso también es tan necesario la autoexploración, ¿no? Nunca cantar puede suponer un sufrimiento o un exceso de fuerza, o cantar, al igual que bailar, al igual que cualquier acto que hacemos por diversión, debe ser algo placentero. Entonces, cantar, sí, volumen bajito y todo lo que queramos, pero a un volumen bajito. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es tu canción preferida? Mi canción preferida, una canción que me inspira muchísimo, a mí me gusta mucho el rap, y una canción que me inspira muchísimo es Grande, de Nach. Bueno, pues la escucharemos, yo no la conozco, pero la escucharemos. Y nada, agradecerte que hayas estado aquí contándonos toda esta sabiduría sobre la voz. Invitaros a que contactéis con Carlos. Ha sido un placer, de verdad, Carlos. Nosotros seguimos aquí en el Vivero de Empresas. Así que gracias por haber tenido una cita contigo. Namaste. Gracias a ti.